tú te dignas a escucharnos, Padre, ya que nos adoptaste como hijos, Señor, y por eso tenemos el privilegio de venir a ti, que eres nuestro Padre, y tú nos oyes, Señor, porque esa es la promesa y creemos en esa promesa de que tú nos oyes, Señor. Y por ello, Señor, te damos gracias. Gracias por darnos este privilegio de clamar a ti en esta hora y presentarte, Señor, esta situación que ha estado pasando en el país de Panamá. Señor, por las tormentas que se han estado presentando, Señor, que han afectado, Padre, tanto en la ciudad como también en el interior, Señor, y alrededor en otros países, Padre. Sabemos que hay personas, Señor, damnificadas por estas tormentas, Padre, por estos huracanes, Señor, que se han venido presentando en las últimas semanas, Señor. Señor, en esta hora, Padre, queremos presentar esta situación para pedirte, Señor, que seas tú, Padre, haciendo, Señor, conforme tu voluntad, Padre bueno. Solamente queremos, Señor, clamar a ti, tener confianza, Señor, a la sabienda de que tú estás en control, Padre. Queremos pedirte y rogarte por nuestros hermanos, que no sabemos quiénes son, pero sabemos, Padre, que hay hermanos, hijos tuyos, mi Señor, que también han sido afectados por esta situación, Padre, por esta circunstancia, Padre bueno. Y queremos rogarte, Señor, por ellos, que aunque estén pasando por este tiempo tan difícil, Padre, su fe no desfallezca, Señor, su confianza, Señor, no falle, no falte, Padre bueno, que en medio de la necesidad, Padre, de cualquier necesidad que ellos estén pasando, Padre, ellos recuerden que tú eres su consuelo, Señor. Fortaléceles, Padre, a nuestros hermanos. Queremos rogarte, Señor, que seas tú, Padre, haciendo conforme a tu voluntad, sí, Padre bueno, pero te rogamos solamente, Padre, que tú les consueles, Señor, que tú les consueles, Padre. En tus manos están, Señor. Te pedimos también, Padre, por todos los que han sido afectados, sean, Señor, hijos tuyos o no sean hijos tuyos. Padre, son tu creación, Señor, y están pasando, Padre, por esta adversidad, Señor. Permítele, Señor, que cada uno de ellos puedan ser consolados, Señor, con tu palabra, Padre, que en medio de esta situación muchos se puedan acercar a ti, Señor, y puedan reconocer que son pecadores, Padre bueno, y puedan arrepentirse de su maldad, Padre, y venir a ti, Señor, en arrepentimiento y en fe, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad, Padre, en toda esta situación, Padre. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, oh Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ahora sí, entonces, hermano César, le damos el paso a usted. Los micrófonos son suyos para la enseñanza de hoy. Gracias, hermano David. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios te bendiga, Brian Arturo. Dios te bendiga, Jairo, Doris y las niñas allá en Altos del Tecal. Dios te bendiga, Gloria, allá en tu trabajo donde estás ahorita. Y Dios bendiga también al hermano David, a la hermana Ana, al hermano Bertrands y al hermano Roberto Gittens, que nos están escuchando la transmisión pues a través de una audio llamada grupal en WhatsApp. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder hoy, miércoles 18 de noviembre, darle continuidad a estos estudios que tenemos utilizando como metodología el catecismo. Para los que participan con nosotros por primera vez, en este caso sería Brian Arturo, nosotros estamos utilizando el Catecismo Mayor de Westminster. Se llama catecismo porque es un método de preguntas y respuestas. Mayor porque es para adultos, así como nosotros, mayores de 18 años. Y de Westminster porque fue uno de los documentos llamados estándares de Westminster que se redactaron en la Asamblea de Westminster hace ya 390 y tantos años atrás, 397 años si no hago mal el cálculo. Entonces, lo digo también para que no nos asuste el término, porque muchos creemos que
La palabra catecismo está exclusivamente relacionada con el catolicismo romano. O sea, y quiero decirle que no. La palabra catecismo es una palabra de la catolicidad, no del catolicismo romano. Y posteriormente, cuando haya tiempo, vamos a poder hablar de la catolicidad. La catolicidad, pues, es aquel conjunto de doctrinas bíblicas que se determinaron a través de los concilios ecuménicos al inicio, pues, de la iglesia. En la noche de hoy vamos a estar formulando la pregunta y dándole respuesta a la misma. La pregunta número 14 del catecismo, que dice de la siguiente manera: ¿cómo ejercita Dios sus decretos? Y la respuesta es: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia, conforme a su presencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Tengo que corregir, yo dije cómo se ejercita, perdón, es cómo se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Bueno, Él los ejecuta en las obras de creación y providencia, conforme a su presencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. En la respuesta que está dando el catecismo, perdón, tenemos que esta respuesta nos dice que la forma o la manera de ejecutar Dios sus decretos está en las obras de creación y providencia. Y esto es interesante, hermanos, y es importante que lo tengamos en cuenta, porque la creación de Dios en su totalidad, es decir, todo el universo, todo el cosmos, toda aquella cosa que Dios creó, ordenó y estableció, es precisamente fruto de lo que Él un día dijo en el inicio, en el principio, que fuese, y se concretó. Por lo tanto, vamos a entender que esta respuesta de que se ejecutan los decretos en las obras de la creación tiene asidero y base bíblica. Además dice que Dios ejecuta sus decretos en las obras de su providencia. Nosotros al inicio de todo este camino que iniciamos para formar esta iglesia, uno de los primeros temas fue precisamente motivado por la pandemia, el tema de la providencia divina, en el cual nosotros anotamos y dejamos sentado que la providencia es el control, gobierno y manejo de Dios de las circunstancias de la historia y del universo. Con la providencia nosotros tenemos que cada cosa que ocurre, Dios la maneja. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que Dios ejecuta sus decretos en las obras providenciales de Dios. Miren, Dios ejecuta sus decretos aún en esta situación mundial de coronavirus. Dios ejecuta sus decretos en situaciones donde han habido para el cristianismo, para el movimiento cristiano, persecuciones y matanzas. Dios ejecutó sus decretos, sí, porque de manera providencial, Él controlando todo y nunca escapándosele nada, Dios ejecutó todo lo que había planeado respecto a la manifestación del poder de Dios en medio de una iglesia sufriente que, por más que la hayan perseguido, hoy permanece. Y hoy todavía se sigue predicando el evangelio, se siguen entonando cantos de adoración y siguen habiendo cristianos. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que usted y yo hoy estemos providencialmente reunidos orando y estudiando la Biblia a través de esta plataforma llamada Skype es un efecto del decreto que Dios tuvo antes de que se fundara el mundo para que esto se diese.
Y dice que se hace conforme. Y es importante que podamos también tener con claridad y entender la palabra conforme. La palabra conforme en castellano significa conforma o a manera de. Por lo tanto, esta ejecución de decretos de Dios en las obras de creación y providencia se da conforme o como se modele a su presencia infalible. Quiero que sepan, hermanos, que definitivamente todo lo que ocurre que ha sido decretado por Dios, Dios es testigo de que se está dando. Dios lo originó con su mención divina, autoritativa, pero también Dios es testigo de que eso se está manifestando y cumpliendo. Sin falla, la presencia de Dios está corroborando, atestiguando, comprobando que eso que Él destinó a hacer hace mucho tiempo atrás se esté dando. Y también dice conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Cuando Dios decide algo, la Biblia le llama a eso consejo. Y es como que si Dios estuviese diciendo, le estuviese diciendo a otra persona, y esto lo hago para poder explicar el concepto de consejo. Es como que si Dios le estuviese diciendo a otra persona, mira, te recomiendo que esto se haga así, 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 porque va a ocurrir tal cosa. Entonces, cuando los decretos de Dios se manifiestan en las obras de la creación, en las obras de su providencia, siendo Él testigo mismo de que esas cosas se cumplan, también se hace conforme a que Dios ya habló de tal manera que la mejor o la más grande forma de darse se va a dar y se va a cumplir. Dios se está glorificando, hermanos, a través de todos los decretos que Él ha proferido. Porque al fin y al cabo, el sabio consejo de Dios va a ponderar a Dios y va a decir, tú tienes la razón. Y ahí donde decimos entonces que al final de todo este proceso de decretar que solamente tiene Dios, Él es glorificado. Últimamente, hermanos, han habido personas que han tomado robada la palabra decreto y se la han querido adjudicar. El término decreto es un término judicial que en el ámbito humano se usa para asuntos propios de administración cívica, legal, económica y demás. Y esos pronunciamientos los da una autoridad competente. Pero en el ámbito cristiano hay muchos que han querido hacer papel de magistrados espirituales. Y han introducido dentro de su léxico esta palabra decreto. Y cuando oran ellos dicen decreto, que toda sarna maligna desaparezca. Aleluya. Hermanos, y eso es una afrenta a Dios, porque es una afrenta a Dios. No lo hice con la intención de que se rieran, pero esto es una afrenta a Dios, hermanos, por el hecho de que nosotros no tenemos ninguna de las características que hemos mencionado en la respuesta que está en el catecismo. Si es que realmente usted y yo hemos creado algo y tenemos un poder providencial, y además de eso tenemos una presencia infalible que atestigua todas las cosas que proferimos, y que cuando nosotros decimos algo, ese es el mejor destino o la mejor forma de que ocurran las cosas, entonces nosotros podemos decretar. El querer traer a la práctica cristiana, individual y grupal de la iglesia, este término es una total locura. Pero mejor, hermanos, nos vamos a las escrituras. Y yo voy a estar asignando algunos textos bíblicos, hermanos, para que ustedes lo pudieran estar leyendo a medida que vamos dándole pues base precisamente a la respuesta
que hemos estado comentando hasta ahora. Yo quiero pedirle al joven Brian Arturo que por favor esté buscando y tenga ahí a la mano Efesios capítulo 1, versículo 21. El hermano Jairo Lowe esté buscando el Salmo 148, versículo 8. Gloria, ¿estás ahí? Para que leas un pasaje bíblico. ¿O no puedes? Por favor, dime para ver. ¿Sí o no? No puedo, César. No puedo, César. Ok, está bien. Yo no puedo. Bien. Bien, voy a pedirle entonces a la hermana Ana, pues, que nos esté leyendo Isaías 40, versículos 11 y 12, y al hermano Darío Brown, que él esté, pues, buscando en la Biblia Hechos 4, 24 al 28, y por último, yo voy a estar leyendo Apocalipsis 4, versículo 11, y los versículos aledaños a ese texto. Bien. Hermano Brian, por favor, léanos en voz alta, abra su micrófono, encienda su micrófono y léanos Efesios 1:21. Bueno, Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Muchas gracias, hermano Brian Arturo. Este verso que acaba de leer el hermano Brian es un verso, pues, que está dentro de todo el contexto de la epístola a los Efesios, de Pablo a los Efesios, en el que se habla, en el que Pablo más bien está agradeciendo a Dios por la fe y por el amor que es evidente en la vida de la iglesia en Éfeso. Algo importante que había en Éfeso, hermano, era el culto. La ciudad estaba dedicada a Diana de los Efesios, famosa diosa del panteón helénico. Y Diana era una diosa cuya escultura era bastante fea, le voy a decir la verdad. Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento tener un libro de historia o un libro de estos diccionarios bíblicos que ilustran precisamente cuando hablan de Diana y hablan de Éfeso, la diosa Diana era una diosa de la fertilidad que tenía un montón de senos. Tenía la escultura más de 50 senos. Por lo tanto, era una deidad, como dije, adecuada a la fertilidad. Y el hecho de que tuviera tantos senos daba a entender que era muy fértil. Y esta era una diosa que se veneraba bastante allá, lo cual hacía que el culto a Diana fuera un culto no solamente frenético, sino también cargado de obscenidad, de lujuria y de pasiones bajas. Cuando Pablo alaba, hermanos, la vida de fe de los efesios, lo hace precisamente por el contexto en el que los efesios están inmersos a diario. Un contexto no fácil. Y sabemos, por lo que nos dice el libro de los Hechos, que los efesios eran gente alborotadora, perequera, revolucionaria, que por lo que vemos en el libro de Hechos, por más de 2 horas empezaron a gritar grandes Diana de los efesios y hicieron sacar de la ciudad a Pablo y a los demás por el simple hecho de ser judíos, porque vieron, pues, obviamente menoscabado su negocio y demás. Ahora bien, Pablo da gracias a Dios por toda esa circunstancia y no cesa de orar ni de dar gracias a Dios, haciendo memoria de ello en sus oraciones. ¿Por qué? Porque Pablo dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estoy leyendo versículos 17 y 18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de la fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó, dice el versículo 20, en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En todo ese ejercicio de la providencia, situaciones difíciles, en donde Dios obviamente era testigo, y no solamente eso, sino que previó y decretó la mejor situación para que su nombre fuese enaltecido. Se dice en el versículo 21 que, y leo desde el 20, el poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Como Pablo sabía que Jesús iba a estar por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Porque Pablo sabía que todas esas circunstancias anteriormente mencionadas y por las cuales él daba gracia a Dios, habían sido decretadas. Y Dios el Padre y su Cristo iban a ser coronados por encima de todo. Nosotros sabemos por otras escrituras, mis estimados hermanos, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a reinar por la eternidad junto a su Padre y va a regir con mano de hierro el destino eterno de todo el universo. Nosotros hoy por hoy, y esto lo vemos expresado en esta expresión de alabanza y valga la redundancia del apóstol Pablo respecto a los efesios que estaban viviendo la difícil, que el Señor iba a sentarse por encima de cualquiera, ser espiritual o no, ser humano o no, en la actualidad de ellos, nuestra y en la futura. El decreto de Dios, mis hermanos, fue reinar, y eso se ha dado y se va a cumplir por siempre. Créanme, mis estimados hermanos, que todos estos movimientos que hay ahora, LGBT, pro aborto, pro matrimonio igualitario, que son movimientos neomarxistas, que ya no es el marxismo clásico económico postulado por Marx, sino es un marxismo ideológico, un marxismo cultural. Todo eso no va a hacerle ni cosquillas al Señor, porque al final, aunque ellos tengan una aparente victoria, pero esa victoria va a ser engañosa, va a ser muy, pero muy, ¿cómo se llama? Temporal, y al final Dios va a pedir cuentas y va a castigar a todo el que se levantó contra él. Esto es lo que nos dice, pues, este versículo 21, viéndolo desde el contexto en el cual se escribe y viéndolo también en el contexto de toda la revelación de su palabra. A ver, hermana Ana, creo que fue a usted que le dije, ¿verdad? Fue el hermano Jairo, perdón. Salmo 148, versículo 8. Mi estimado Jairo, por favor. Buenas noches, queridos hermanos. Salmo 148, versículo 8. Salmo 148, versículo 8. Sí. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Amén. Bien,
lo que el hermano está leyendo es parte, obviamente, del Salmo, y se menciona el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Dice que todo eso lo ejecuta su palabra. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy también, hermano, por si acaso nos resulta un poco difícil entender la Reina Valera versión del 60. Este está en un lenguaje actual, muy actualizado, con equivalencia dinámica y más y demás. Así que vamos a leerlo desde acá. 148.8 dice: el rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos. Miren, ¿qué está diciendo este versículo? Nada más. Está diciendo que estos elementos llamados fuego, granizo, nieve, vapor, viento tempestuoso, acá en la Dios habla hoy, en vez de decir fuego, dice el rayo. Todo esto obedece ¿a qué? Obedece al mandato de Dios. Entonces, aquí vemos a la creación, aparte de la creación, porque no es toda la creación, la que está circunscrita en este verso 8. Pero si leemos, jóvenes, hermanos, jóvenes aún, todavía no estamos chochos. Pero si leemos todo el Salmo, miren, esto es una invitación a alabar a Jehová de toda la creación, que pasa por el versículo 8, donde se menciona que el viento tempestuoso ejecuta su palabra, pero también menciona los montes, los collados, el árbol de fruto, la bestia, todo animal, los reyes de la tierra, los príncipes, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Miren, es una invitación de todas estas cosas, de toda esta obra de creación, a alabar a Dios. Pero toda esta creación, al igual que lo que nosotros leímos en el otro, lo que hagan, lo hacen precisamente en obediencia al consejo de Dios, a la voluntad de Dios, a su palabra. Ustedes saben, y quiero decirles algo, hermano. Habemos ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Sabemos, haciendo un cálculo de lo que implica cada imagen de perfil que estamos viendo en esta reunión. Pero nosotros que somos 8 ahorita, por el consejo de Dios, nos hemos manifestado teniendo esta reunión, obedeciendo ciegamente a la palabra, al dicho obligatorio de Dios. Hermanos, si aún consideramos la desobediencia de cada ser humano, el ser humano es desobediente porque Dios así lo decretó. Yo sé que para muchos este tema de los decretos divinos, de lo infalible e inapelable que son, puede llegar a ser un trago muy amargo. Y yo le comprendo y me pongo en su lugar porque yo también pasé por ese mismo trance. Pero quiero que sepan, mis estimados hermanos, que así como el fuego y el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad, todos nosotros, todo lo demás, con lo bueno y con lo malo que hagamos, obedecemos a los decretos de Dios. A ver, hermana Ana, Isaías 40, 11 y 12. Sí. Pero necesita. Dice Isaías 40, 11 y 12. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice el 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano
y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Amén. Así es. Bien, en este texto de Isaías también vemos otra mención de muchas de las formas del cumplimiento del decreto. Mire, y lo hace, este texto lo hace de manera muy antropomórfica, muy simbólica, porque dice, como pastor apacentará su rebaño. Miren, le voy a decir algo. La figura del pastor es una figura humana, porque el que en realidad ha pastoreado rebaños, ya sea de oveja o de cualquier otro tipo de ganado, es el hombre. Pero aquí Dios utiliza esa figura antropomórfica. Y cuando hablamos antropomórfica es porque se usan figuras humanas para representar una cualidad de Dios. Entonces, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo, otra figura antropomórfica, llevará sus corderos y en su seno los llevará. Bueno, ahí está hablando más que de seno propiamente, como lo entendemos ahora, es el pecho. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Miren, está haciendo de Dios, está haciendo la comparación de Dios como un pastor haciendo su oficio completo mientras saca al rebaño a los collados y a los prados. Apacienta el rebaño, lleva en su brazo los corderos. Muchas veces los pastores tenían que cargar el rebaño porque no podían caminar, porque se quebraban una patita, etcétera. También las tenían que poner en su pecho. Habían corderitos y corderitas, perdón, corderitos, porque el término cordero es un término más para los machos. Habían corderitos que eran demasiado de majaderos con sus pastores. Yo le contaba, yo creo que fue a la hermana Ana, que nosotros, bueno, y mi esposa que está ahí también presente puede dar testimonio. Nosotros tenemos una mascota que ha estado con nosotros por 12 años, que eso es lo más majadero que hay. Eso es lo más majadero que hay. A mí me cela y a Gloria también. Y más a mí cuando converso con alguna vecina, ella se pone en el medio y la espanta, como que dice, fuchi, fuchi. Vieja, entrometida, váyase de aquí. Él es mío y de mi mamá Gloria. Pero entonces vemos aquí una figura antropomórfica en donde está en su seno llevándola, currucándola, pastoreándola suavemente, si aún están recién paridas. Miren, yo nunca he sido pastor de ovejas literales, ¿no? Estoy experimentando con ustedes. Pero para una persona que se dedica a la ganadería de este tipo, tener que lidiar en el campo abierto con ovejas que paren, eso debe ser difícil. Pero ahora bien, ¿qué dice el versículo 12? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Habla de otro aspecto de la creación, el agua, pero dice que la midió con el hueco de su mano. Está hablando del palmo, una forma de medir de la antigüedad, donde se utilizaba la punta del dedo pulgar y la punta del dedo meñique. Y lo que se veía era el hueco de la mano, ¿no? A la hora de medir. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. La creación de Dios que se está aquí expresando en forma de cordero y en forma de aguas, polvo, montes, collado, nos está diciendo que esos collados, esos montes que se pesaron, esas aguas que se midieron con el hueco de la mano y con el palmo, precisamente cuando se midieron es que fueron creadas. Es una forma antropomórfica de hablar de la creación que se hizo como
por decreto de Dios. Y cuando vemos la figura también del rebaño, del pastor cuidando su rebaño, el Señor es nuestro pastor, hace esto con nosotros, porque también por decreto Él estableció que iba a haber un pueblo en el cual íbamos a ser parte nosotros, muchos en la antigüedad, entre ellos judíos, gentiles y demás. Estamos viendo este aspecto de la providencia y de la creación en sus obras, mostrándonos ese decreto de Dios ejecutándose. Hechos capítulo 4, 24 al 28, hermano David. Amén. Voy a estar leyéndolo de la versión Biblia latinoamericana, otra Biblia actualizada, contemporánea. Dice el versículo 24 en adelante: los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, pero solamente consiguieron lo que tú habías decidido y llevado a efecto. Amén. Amén. Esa versión está súper clara. No tenemos nada que comentar ahí. Voy a aprovechar, David, para leer también ese mismo texto acá en la Dios habla hoy. 4, 24 al 28, ¿verdad? Y estoy leyendo con lupa, hermano, para que sepan. Yo no estoy mostrando la imagen por eso mismo, porque me da pena que me vean con los lentes y con una lupa adicional. Dice, no es porque la letra de esta Biblia que tengo es chiquitita, además de eso, ¿no? Entonces dice, después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su ungido, su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ay, santo Dios. Lo leamos en la versión que sea. La Biblia dice, ese texto dice exactamente lo mismo. Las cosas que acompañaron a la pasión de Cristo sucedieron porque ya de antemano su consejo había así predispuesto, predestinado que sucediera. Y lo tremendo de esto, hermano, es que esto lo dicen los discípulos después de haber orado. ¿Y por qué oraron? Porque Pedro y Juan habían salido libres de la cárcel a las cuales el concilio, bueno, en este caso no habían sido encarcelados, perdón. Simplemente habían sido azotados. Disculpen, simplemente habían sido azotados y eso sí, les habían amenazado que no volvieran a predicar más en el nombre de Dios.
Entonces, habiendo sido puestos en libertad del concilio, del juicio sumario que le hicieron, entonces ellos contaron todo lo sucedido, oraron y pronunciaron este texto de la Biblia que está en el Salmo 146, versículo 6. Hermanos, como dije anteriormente, más claro que eso no hay. Yo voy a estar leyendo Apocalipsis 4:11 y si David puede leerlo posteriormente en la versión latinoamericana, se lo voy a agradecer. Pero vamos a estar leyendo Apocalipsis 4:11 y voy a hacer una salvedad. El Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro que su fin ideal es reforzar nuestra esperanza, no es predecir eventos, hermanos. Quiero adelantarles eso. Hay una escuela escatológica que es muy común que pone al Apocalipsis como los oráculos de Nostradamus, a predecir cosas. Y no es así. Pero bien, vamos a estar leyendo Apocalipsis 4:11 y de nuevo le pido a David que lo haga en la versión latinoamericana. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. David, ¿cómo se lee en la versión latinoamericana? Ya voy, espérate. Ya te digo, espérate. Dice Apocalipsis 4:11, vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, tremendo. Miren lo que dice Dios habla hoy y con eso ya vamos cerrando. Dice: tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Muchos ven esto a futuro, como que si fuese un evento en el que futuramente se van a decir estas cosas. Hermanos, la creación de Dios, los redimidos de Dios, estén vivos o muertos, siempre han pronunciado el espíritu de estas palabras. Siempre han pronunciado que el Señor es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. ¿Sí o no? Hermanos, les pregunto, ¿sí o no? Así es, Sí. amén, amén. Ajá. Siempre han declarado que porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Esto es algo que desde el inicio de nuestra historia hasta el sol de hoy es una declaración de exaltación a Dios, donde muy posiblemente también, hermanos, al final de los tiempos se va a seguir diciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque Dios ha decretado que Él tenga la gloria de todo y porque se reconozca que las cosas que existen por Él han sido creadas por su decreto. ¿Y cómo podemos probar que las cosas que Dios creó fueron por el decreto de su boca? Nada más leamos la narración de la creación en Génesis capítulo 1, cuando en primer lugar dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo demás que fue creado fue dicho por Dios. No solamente Dios va a decretar sentencias condenatorias y sentencias de premio, todo lo que ocurre, así como bien responde la pregunta del catecismo, ocurre por decreto de Dios. Bueno, mis estimados hermanos, he aquí pues entonces el estudio de esta pregunta número 14, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Vuelvo y leo la respuesta. Dice: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia,
conforme a su presencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios me lo- Le damos gracias. hermano. Le damos gracias a Dios por este tema tan fundamental y profundo en conocer el decreto de Dios, conocer que Él es providencial, y eso nos lleva a nosotros a tener ese descanso en Él, y en esa confianza en Él de que Él está en control. Hermano, antes de que cerremos, con el permiso del hermano César, mi esposa le sugerí con que cantemos un himno llamado A ti la gloria, porque al final del mensaje le estuvimos dando la gloria a nuestro Señor. Así que con el permiso del hermano César, ya que mi esposa me estuvo diciendo que para cantar un himno teníamos que mandárselo primero para que él supiera. Porque no se lo sabe de pronto. Así que dice que sí, que lo cantemos. Para más. Ese es el himno, en el himnario célebre, es el número 220. Listo, vamos. Dice, a ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinan por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando. No me dio. Dice, ángeles cantando himnos al Señor. Vanle aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Amén. Ahí le damos la gloria al Señor. Y bueno, disculpen a mi esposa que le agarró la